Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Buenos Hola, días. Dale, Mónica. buen día. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar en la clase de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de los equipos y me van a ir diciendo cuáles son los contenidos propuestos. Los voy a ir anotando y sobre eso vamos a charlar sobre qué investigaron o qué creen que puede ir, tanto en ambos equipos. Empecemos por el de Unión Europea, si es que pueden. ¿Están los de Unión Europea todos? A ver. Sí, no sé si estamos todos, pero la mayoría sí. Yo estoy. ¿Están? Espera si querés, o sea. ¿Y de Mercosur quiénes están? Bueno, los que están de Unión, ok, los que están de Unión Europea tienen el contenido como para ir contando de qué se trata, no lo que van a dar la semana que viene, sino cuál es el contenido, de dónde pudieron buscar, qué material, a ver en qué estamos y qué podríamos, qué haría falta para el trabajo. Tenemos una sección sobre la historia y la evolución de cómo se formó la Unión Europea. Sí, em, las instituciones principales que tiene. te pregunto, desde la formación de la Unión del Carbón y el Acero. Sí, Ah, ok. Sí, ¿qué más? em, la organización política, Sí, el ordenamiento jurídico, las fuentes de derecho de la Unión, los tratados sí, y más o menos. hasta ahí perfecto. Los países que lo integran está, me imagino que en la organización política o en la jurídica. Eh, los fuimos mencionando, como en la historia fuimos mencionando cuando se iban agregando. No sé si los tenemos como en una lista, ¿lo ponemos aparte también? Los países colóquenlo y por lo menos en la composición hasta hace 2 años y la actual. Es decir, cuando digo esto me refiero hasta más o menos 2 años, más o menos, estaba integrando Reino Unido y a partir de que el Reino Unido dijo que se iba a retirar con el Brexit y qué procedimiento fue necesario, qué tiempo duró, o cuando, no qué tiempo duró, por ejemplo, hasta cuándo se hizo, lo del Brexit que salió, y en qué estado está hoy ese tema. Sí, eso solo lo habíamos mencionado en la parte de historia. En la parte de historia, no importa, en la que ustedes quieran, pero a mí me parece que si van a tener que explicar un poco el procedimiento para salir de la Unión Europea, convendría que lo hicieran, perdón, el contenido del orden jurídico, ¿cuál es para ustedes? Reitero, el contenido del orden jurídico para saber si el Brexit va ahí o si va al final de, por ejemplo, de la organización política o de la evolución histórica. ¿Cuál fue el que armaron hasta ahora? ¿Qué pensaban poner en orden jurídico? ¿Qué pensaban poner? Encontramos ¿La que Constitución? el ordenamiento ¿Los jurídico tratados? era, tipo, tenía una autonomía y abajo le pusimos las fuentes de derecho de la Unión y los tratados que incluyen. Pusieron, hablan de la
Constitución y las normas que están por arriba de los países? Creo que eso lo pusimos en la fuente de derecho. Y los órganos supranacionales. Mm, ¿Cuáles son lo que el equivalente al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que sería en la Unión Europea? sí, eso creo que lo pusimos como la organización Sí, sí. política. Organización política, bueno, en eso entonces, si está la organización política, pueden explicar ahí qué pasó con el Reino Unido, en esa parte. Ok. ¿Ok? Y la otra cosa, cuando hablan de los órganos, pongan cuántos miembros integran, cómo se buscan, perdón, cómo se eligen, qué atribuciones tienen dentro de la Unión Europea, y si los cargos son electivos, si son reelectivos, si son nombrados por algún jefe de Estado. Y me gustaría también de poder ser que al final de las fuentes, ¿cuál es el último tema del trabajo? El contenido. Los tratados y los pilares en los que se basa la comunidad. Tratados y pilares. Sí. Eso va después de fuentes y de los órganos supranacionales. Y me gustaría que, quizás como último tema, acuérdense que tiene que agregar lo del Brexit, qué fue y en qué proceso está y qué falta hacer. Pero como último tema, me gustaría que buscaran un artículo de doctrina o un artículo de algún parlamento de los países que integran la Unión Europea, o de jurisprudencia, como ustedes quieran, de jurisprudencia si quieren, tienen jurisprudencia de la Unión Europea porque hay publicada, en el cual puedan mostrar brevemente, no digo que se lo estudien todo, es más, una vez que lo busquen, o si lo están buscando ahora cuando termine de hablar con ustedes y hablo con el otro grupo de mercado común, me gustaría que busquen tanto ellas como ustedes un artículo de doctrina o un fallo o una jurisprudencia en el cual un país tuvo que hacer algo a través de su parlamento para incorporar la legislación de la Unión Europea en un caso de, por ejemplo, en que la Unión Europea resuelve tal cosa y ellos tal otro. Es decir, las normas de la Unión Europea a veces se aplican directamente, se incorporan directamente al derecho de los países. En otros casos no, en otros casos hace falta un paso previo. Y si no es esto, porque no lo pueden encontrar, un caso cualquiera donde quizás se produjo una aplicación de esas fuentes, lo van a lograr con la palabra fuentes, en las cuales quizás se produjo un conflicto entre una norma del derecho interno y una norma del derecho europeo, y qué prevaleció. O sea, ¿qué se aplicó primero? ¿La de la Unión Europea en esos países o la de el país interno? Por ejemplo, pueden buscar en países de habla hispana como España, que son más
fáciles, o quizás en Italia, pero me gustaría que aprendan a utilizar algún término que también es jurídico, que es lo que en el futuro ustedes también van a utilizar en el trabajo y en la profesión. ¿Se comprende lo que estoy explicando? Lo que me gustaría. Brevemente lo dije, es decir, cuando lo hagan, expliquen, bueno, hubo un caso que pasó esto, esto y esto, se tuvo que estudiar a ver si era aplicable esto o aquello, y el tribunal integrado por fulano, el tribunal en tal fecha integrado por fulano, mengano y sutano, de tales países, o de España o de Italia. ¿Mm? Así, ¿se entiende lo que necesito? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta sobre este? Sol. ¿No? No, Bueno, pasamos entonces al otro. Sí, ¿me querés preguntar algo? Listo. Bueno, Mercosur. A ver, Mercosur. Contenido del trabajo. ¿Quién lo dice? Bueno, estuvimos viendo los temas que pensamos que son más importantes. Primero, obviamente, que es el Mercosur, cómo nació. Espera, tratá de hablar ¿Se me escucha bien? más fuerte. No sé si anda bien. A ver, Un poquito más fuerte porque no te escucho. ahí anda, ahí. Ahí está mejor, gracias. ¿Qué es el Mercosur? ¿Cómo nació? ¿Qué países lo integran? Que en realidad hay países miembros y también hay países asociados. ¿Cómo funciona? Está el protocolo de Europreto, cooperación judicial, cuáles son los derechos de los Mira, ciudadanos. un poquito más lejos de lo que estoy Sí, anotando. sí. Ok. El protocolo de Europreto. Después cooperación judicial, Sí, los derechos de los ciudadanos, sí. comercio, cómo es el comercio, los objetivos que tiene el Mercosur. ¿Eso lo dan al final o lo van a dar al principio cuando dicen que es el Mercosur? No, los objetivos que es el Mercosur y cómo nació, ahí iría en los objetivos. Sí, al principio. Al Sí, principio, sí, lo lo mismo pusimos ahí. Pero... que en la Unión Europea siempre, si no, no sabemos de qué se trata. Sí, por No, eso, lo está primero bien, está es bien. los objetivos. Justamente lo hago Quedó... para tener un orden. Y, No, sí, quizás, porque ahora, por ejemplo, viene directorio de autoridades, organigrama, quizás Era eso también más lento, va más más lento que no te adelante. escucho. Más lento que se me traba. Sí. No, que ahora viene, por ejemplo, el directorio de autoridades o el organigrama, y eso también tiene que ir más arriba. Pusimos todos los Esperame un puntos. poquito. Sí. A ver ahora, habla ahora. Directorio de autoridades, ahí se escuchó bien. Lo que decía que quizás el orden de las cosas las podemos alterar en realidad. Todos estos puntos son los que queremos tocar, pero quizás lo vamos a ordenar bien donde quede mejor, digamos. Perfecto. Para que tenga una cronología. Exacto. Normalmente, una regla mnemotécnica pequeña, digamos, es siempre el concepto o el análisis, después cuáles son los objetivos, los fines, estoy hablando para los dos equipos, los objetivos y los fines. Después de eso,
normalmente cuáles son sus órganos, cómo se eligen, quiénes son los miembros, qué atribuciones tienen, cómo se aplican, es decir, a veces hay penalidades que establece el mismo país origen, ya sea para quitar a un miembro o retirarlo a un miembro, u otras veces lo juzga el mismo poder, y fundamental lo que dijeron, sobre todo en la Unión Europea, qué derechos tienen aquellos que integran, los ciudadanos me refiero, que integran la Unión Europea, y antes que debe ser uno de los objetivos que se fijaron, que al principio eran unos, cuando empezaron a hacer los tratados, y a continuación después se fueron incorporando hasta que llegó a ser una unión, no solamente una integración para determinados objetivos comerciales o de impuestos o aranceles aduaneros. Lo mismo a Mercosur. Cuando digo lo mismo a Mercosur me refiero a algún caso que ustedes crean en los cuales hay un conflicto que puede ser, para los dos estoy hablando ahora, puede ser un conflicto que haya acontecido entre los Estados miembros, entonces hay que hablar de Estados miembros, o un conflicto que haya sucedido por algún contrato que produjo una diferencia de intereses entre un país y otro, y entonces al haber un problema entre un país y otro, ¿quién resolvió? ¿El Estado de un país, el Estado de otro, o hay órganos de esas dos, de la comunidad, o órganos del Mercosur, que tienen que entender en ese problema? Es decir, priorizan la traducción de lo que estoy explicando, de que tienen que explicar en eso que lean como ejemplo, sea el que fuere. Ahora van a buscar ustedes para tratar de llegar a uno, a ver si nos ponemos de acuerdo antes de la clase. Por ejemplo, se prioriza la aplicación del tratado sobre el derecho interno, o se aplica el derecho interno del territorio donde sucedió el problema, que nosotros en derecho le llamamos conflicto de intereses, o se aplica el derecho del lugar donde se produjo el daño. O sea, una cosa es donde se firma un convenio entre una persona y otro, y otra cosa a veces donde sucede el incumplimiento. Le voy a hacerlo de incumplimiento como ejemplo. ¿Por qué digo incumplimiento? Porque a veces hay tratados comerciales de que un país le vende a otro en determinadas circunstancias y negociación comercial, y después o no llega lo que se trató, es decir, el objeto del contrato, ¿no? Llega en mal estado, o se le quieren cobrar aranceles aduaneros distintos a los que estaban pactados, ya sea porque circunstancias del momento. O sea, quiero que busquen algún fallo resuelto. Quizás es mejor que sea resuelto por los organismos del Mercosur o de la Unión Europea, que sobre los intereses de los países en particular. Pero si no, pueden dar las dos posturas. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos ese es el contenido. Hola, Rox. No se te escucha, Roxana. Buenos días. Bueno. ¿Alguna pregunta de Unión Europea y Mercosur en cuanto a contenido, entonces? ¿No? No. Ahora, mientras estamos acá, en esta primera clase, después van a continuar con el tema que habían previsto del trabajo práctico sobre Commonwealth, pero todavía terminemos con esta primera clase. Busquen
en este momento, googleenlo o busquen algún tema, los que tienen Unión Europea en Unión Europea, los otros en Mercosur, en el cual se haya dado un conflicto y lo hayan tratado de solucionar. O sea, díganlo, por lo menos el tema, a ver si lo hacemos de esa forma. Es decir, quiero ver si lo resolvieron los órganos supranacionales y si se aplicó el derecho supranacional o el derecho interno. A eso apunta este trabajo en el cual les pido que sea, digamos, el último tema del contenido de ambos trabajos de Unión Europea y Mercosur. En el Mercosur está el conflicto entre las papeleras, el conflicto entre Uruguay y Argentina con respecto a las papeleras. Por las papeleras. Sí, yo encontré el mismo. Muy bien, ese es un ejemplo de conflicto en el cual van a tener que resolver cuál era la norma aplicable, para qué se aplicó. No estoy hablando de que sea la opinión de ustedes, sino ver realmente qué se aplicó, cuál fue y quién lo aplicó. O sea, ahí tienen que entrar a jugar los organismos internos de Mercosur, cuál es el conflicto y qué se resolvió en ese momento, con qué fundamento. Acuérdense que siempre nosotros en derecho, y lo hacemos permanentemente también ahora en traductorado para que ustedes lo tengan en cuenta, es siempre qué se resuelve, pero también el fundamento del por qué. No es una decisión exclusivamente que digo esto porque me gusta o no me gusta en un caso, sino que tiene que tener el fundamento de esas normas que están estudiando, ¿de acuerdo? Fíjense también, me gustaría también que además de ser un conflicto así, que es entre Estado y Estado, porque el tema de las papeleras, busquen uno de un particular. A ver, de un particular en el cual o estaba de visita, no sé, en Uruguay o en Brasil o en Argentina, o de visita o viviendo o haciendo una transacción comercial, y se sucedió algo en que tuvieron que tomar algún tipo de decisión, que normalmente es económica, en el caso de Mercosur. Y lo mismo con Unión Europea. ¿Tienen algo para Unión Europea mientras? Yo no sé bien cómo buscarlo, porque lo estoy poniendo como conflictos entre países miembros, pero como que me aparecen conflictos no resueltos o cosas muy generales, como no me aparece nada concreto. Poné jurisprudencia. ¿Estás en la Unión Europea vos, Blanca? Sí. Bianca. Bueno, poné, a ver, fíjate en Unión Europea, por ejemplo, jurisprudencia de la Unión Europea. A lo mejor con la palabra jurisprudencia les saltan más casos y después eligen. Es más, tenés el caso de justamente del Reino Unido y cuando tuvieron que salir. Tenés otros problemas, por ejemplo, que se han suscitado en conformes países que quieren incorporarse a la Unión Europea y hay que resolverlo de otra manera. Nada. No. Jessica, ¿vos tenés alguno? Estoy buscando conflictos
de particulares, y todavía estoy con documentos que hacen recuentos, pero todavía no hay ningún caso puntual. ¿Por qué no ponen vocablos jurídicos como, por ejemplo, extradición? ¿Sí? A ver, voy a tomar el teléfono para ver si les busco alguno yo. Perdón, una sugerencia, busquen fallos del Mercosur, laudos del Mercosur, tribunales del Mercosur. O sistema de resolución de control. Hay un sitio también, aparte del que dice Roxana, hay un sitio que se llama eu-del-medio lex.europa.eu, EUR-del-medio lex con x.europa.eu, y ahí tienen para buscar. Si encuentran alguno del Mercosur, también me dicen, o de Unión Europea, para que les dimos más o menos una pequeña orientación. Hay un artículo muy bueno, Unión Europea, hay un artículo muy bueno que se llama Controversias Jurídicas en Europa, el Tribunal de Justicia Europeo frente al Derecho Nacional. Controversias Jurídicas en Europa, el Tribunal de Justicia Europeo frente al Derecho Nacional, es del profesor William Guillermo Jiménez. Ahí pueden orientarse y está claro. ¿Tenés alguno, Roxana, para Mercosur? Estaba muteada. A ver. Esperen que les copio acá en el un análisis que se hace sobre los particulares y los conflictos. Se los copio en el chat. No, se los copio en el chat, sí. Ahí pueden buscar. Nosotros en la Unión Europea no teníamos específicamente un conflicto, pero teníamos más o menos qué organismos adentro de la Unión Europea resuelven determinados grupos de conflictos. Exacto, eso estaba dentro de uno de los temas de contenido, porque es uno de los poderes que tienen y una de las atribuciones que tienen para resolver quienes participan de ser Estado miembro de la Unión Europea. Pero independientemente, lo que pido que en el final busquen uno en sí, el que quieran, para explicar cómo lo resolvió, ya sea el conflicto del país, si es que es el caso y se resolvió por derecho interno, o ya sea que lo resuelven a través de un organismo de la Unión Europea. En lo que les orienté recién, tanto en el sitio, en el artículo de doctrina como en el otro que pueden conseguir fallos, los ven, eligen
en uno cualquiera, y sobre ese lo leen y hacen una pequeña síntesis que no creo que lleve más de 10 renglones, por más que a la lectura sea grande, que significa cuál era el conflicto, quiénes tenían, entre qué partes eran y qué tenían, qué planteo hacía cada uno, y en realidad qué se resolvió por quién, y después si se cumplió o no, generalmente se cumplió. ¿Se entiende? Y de Mercosur lo mismo, de todas formas, tienen una semana para buscar el tema, sea cual fuera. Lo demás de contenido que me han dicho al principio de la clase, está bien, tienen que organizarlo en que tenga ese orden para saber y que sea coordinado y armónico, y la semana que viene, en la clase del lunes, vemos Unión Europea, y en la próxima, ya toca la de Mercosur, ¿de acuerdo? Ahora, en esta segunda parte de la clase, en este momento quedan como 6 minutos. Quiero saber si quieren preguntar algo más de este planteo de contenidos de los trabajos prácticos. El trabajo práctico, acuérdense, lo van a exponer ustedes, pueden compartir pantalla, así cuando lo veamos, pueden compartir pantalla, pueden presentar PowerPoint, pueden presentar una pequeña PowerPoint o un video. Por supuesto que el video que no lleve los 40 minutos y los otros 40 minutos de ellos, ¿no? Tienen que estar ustedes. Y después, al final, después nos lo mandan. Ahora nos lo mandan para que lo tengan todos, cosa que lo puedan tener tanto para el parcial, perdón, para el final, como para tener sobre qué trató el trabajo. Y lo mandan. Después voy a ver si lo mandamos por agregar tarea, probablemente lo hagamos por agregar tarea, así lo pasamos calificación como trabajo práctico. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos la segunda parte que va a ser con Roxana, de la clase sobre el Commonwealth. Entonces, Roxana, la pregunta que te hago es esta. ¿Querés continuar en estos 4 minutos para organizar a las chicas y en el Zoom que continúa, después lo empiezan? ¿O querés empezar ya ahora? Y la otra cuestión es, te lo dejo así grabando, cosa que se quede grabando en uno solo, y no en 2 o 3, que es más fácil de subir después. Yo prefiero que se tomen unos minutos, pero sí que me pasen los cuadros, el cuadro colaborativo. ¿Alguien lo tiene completo? Porque no pude entrar al campus. Tuve un tema de conectividad a la mañana. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. No pueden. Pueden subirle un drive en Gmail y me comparten, les digo el mail, se los escribo acá. Tenemos cada uno su cuadro, ¿no? No lo pusimos en uno con el de todos. No importa. Pásenme los que tengan. Profe, Si si querés, quieren, profe, te pasamos el enlace que tenemos para que accedas a nuestro cuadro y puedes acceder con el enlace directamente. bueno, como sea, Bueno, para verlo, Publicalo en el chat. está. Sí, ya al enlace, bueno, dale, publicarlo en el chat y cualquier cosa me lo mandan a mi Gmail personal porque así puedo, si lo subo a un drive, veo si puedo. Ahora cuando comience el nuevo Zoom 9:30, pueden entrar directo. Están a vos para que lo sepas. Entren ustedes directo y ya está, ¿ok? Sí, Traten ok. de enviarlo ahora. Ya después se quedan trabajando con eso. A ver si puedo entrar. Sí, acá pude entrar a uno.
¿Los demás tienen en Drive o tienen en Excel o en qué? En Excel, un archivo Excel. ¿Querés mandármelo a mi mail Sí, ahora te lo mando. como Sí, sí. adjunto? Y Canadá y ¿qué más? Ruanda, ¿quién tenía? Y Sí, Nueva nosotros lo tenemos en Zelanda. Drive o como un documento de Word, así que ahora se lo mandamos. Chicas, Bueno, publiquen el Drive en el chat, así después queda en el campus y pueden entrar cualquiera y lo pueden ver, ¿de acuerdo? Gracias, Jessica. De nada, lo había mandado al chat No del... hay problema. Después cuando esté todo terminado, lo suben ahí como terminado y ya queda ahí, y les queda. Ese va a servir también para que trabajemos en la última clase, o en la penúltima. yo cualquier cosa los uno después, no se preocupen, para que lo tengan en Yo me uno. había olvidado de subirlo al campus, lo acabo de agregar. Ok. Ah, ¿lo subiste al Sí, campus? Bueno, o sea, lo puse en la parte de tarea que habías configurado que me había olvidado, pero me aparece retrasado, pero por lo menos lo entregué. está bien, está bien. Bueno, el tema es que lo podamos compartir durante la clase. Ya te lo envié. Una pregunta, Gracias. una preguntita, por casualidad, Julieta, ¿ustedes la ven, se comunican? La agregamos al grupo de WhatsApp, pero apareció ayer o antes de ayer diciendo que como no hizo nada se iba del grupo. No, les pregunto porque no vino el parcial y no sé si va a dar recuperatorio. Entonces, A mí me parece que Julieta estaba con, yo hablé con ella en un momento y me dijo que estaba con un tema personal, de una enfermedad con un familiar que estaba cuidando, que no había podido ponerse al día en las primeras clases, que iba a intentar hacerlo, pero bueno. Hola, ¿están? Sí. Bueno. Bueno, ¿pudieron ver un poquitito lo que era el Commonwealth o no? No. El Commonwealth es una especie de mercado común, ¿sí? Que se genera hacia 1900 a partir de eh, las colonias británicas, de lo que había sido el Imperio Británico, ¿sí? Que se puede dividir, digamos, en dos clases de territorios, los que estaban habitados antes de la llegada de los ingleses y los que estaban deshabitados, ¿sí? Em, bueno, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, digamos, em, se asimilarían más a los que estaban deshabitados y Estados Unidos al que estaba habitado. Por lo menos, digamos, en grandes extensiones. Bien, la, la idea del Commonwealth es facilitar, en principio, el comercio, aunque también se puede generar incluso un pasaporte para las personas que habitan alguna de estos países, que ahora vamos a ver que son 53, que son móviles, que la asociación es voluntaria, ¿sí? Se puede, digamos, emitir un pasaporte, decía, para los estados, para los habitantes de alguno de los estados que formen el Commonwealth, que lo requieran en alguna situación especial. Esperen un poquito que
estoy buscando cómo se llama, Ciudadano del Estado Libre Asociado, y lo emite el Reino Unido. Es provisorio, pero si se viesen algún inconveniente por estar de paso, transitando o viviendo en algún otro estado que estuviese en conflicto con su estado de origen, eh, se transforma en un punto habitante de el Imperio Británico o de este Commonwealth o de este espacio libre, eh, y en un punto, diría, supranacional. Para mí, por lo que estuvieron viendo con Lili, que no pude escuchar, pero que lo vimos la vez pasada en el comienzo, bueno, al final de la clase, el comienzo y final, van todo el tiempo, que es la supranacionalidad y el hecho de la integración y que los estados se unen y reconocen, em, digamos, un estatus político, jurídico, superior al interno, este, hace que de algún modo vivan en dos planos, ¿no? Esto de ser, por ejemplo, ciudadano argentino y ciudadano del Mercosur, o de la Unión Europea, ya vimos que es un estadio de unión muchísimo más acentuado y más elevado, en el sentido de que han dejado de lado más cosas para unirse, hace que ser ciudadano español y además de la Unión Europea, y en este caso ser ciudadano de un país del Commonwealth, como digo, me parece un antecedente, no es exactamente derecho a la integración, pero es un antecedente. Estos elementos hacen que sea antecedente. Ser ciudadano de la... Ahí esta perra que baja, sube, bien. Quiere estar acá. Y bueno, y acá está la gata, no sé si la ven también. Bueno, es como el zoológico. Muy bien. La biodiversidad, chicos, porque yo soy ambientalista, así que... bien. Entonces, bueno, les decía, esta cosa, estos hechos jurídicos que hacen que en una situación de emergencia o para salvaguardar algún derecho humano o alguna situación patrimonial que pueda darse de un ciudadano que forma parte del Commonwealth y está en otro estado, que le liberen este pasaporte que no es para siempre, es temporal, pero que lo hagan miembro de esta Liga Libre de Naciones, hace que se faciliten mucho más las cosas. Eh, Porque imagínense que si hubiésemos logrado una integración regional, que me parece por la cual hay que seguir luchando, nos fortalece a la hora de ser miembros de un espacio regional fuerte. De hecho, hace aproximadamente unos 8 años, no, sí, hasta hace 6 años éramos miembros con Brasil del BRICS, por ejemplo, que era una organización nacional, ¿sí? ¿La conocen? ¿Sí? Jessica dice El que sí. BRICS no No, es un conjunto de países que eran como así, Brasil, Brasil, Rusia, China, Rusia India. Pero eh, e nosotros no India. estábamos. Estaba No, Brasil, pero pero no sé, nosotros. estaba Brasil, pero quiero decir, claro, no, nosotros no. Digo, como que regionalmente teníamos un socio del Mercosur fuerte, que era Brasil, que estaba en ese bloque y que podía ayudar al Mercosur en ese sentido. Apuré y junté, es verdad. Absolutamente. Lo que quiero decir es que la unión, así como el cooperativismo, así como el cuadro colaborativo que quise que hicieran y lo hicieron todos separados, que me parece un signo de los tiempos medio feo, porque era que lo pusieran en un drive conjunto. Yo sé que es
un tema que está bien hacerlo de a uno, porque el drive conjunto puede generar que uno borre cosas que hizo el otro y bueno, puede ser un despiole. Pero por ahí haberlo juntado, haber visto Igual, cómo lo... profe, la idea era quizás Sí. que lo corrijan o que lo vean y después juntarlo, porque nos preguntamos entre No, nosotros porque si lo uníamos o no, por eso es como que no No sabíamos, aclaraba nada en no el campus, no sabían. por sabíamos, eso no claro. lo hicimos, pero lo No, está consultamos entre bien, nosotros. tal vez el error fue, ¿lo consultaron en el No, campus? no, lo consultamos no, entre Ayer, anoche nosotras, lo que vi. sí, Ah, porque yo lo esta ponemos todos noche juntos miré, nosotros Claro, para. y como en el campus no no, especificaba, dijimos, bueno, por las dudas lo dejamos cada uno al suyo. bueno, entonces estuvo mal la consigna, mea culpa. Ve que también uno asume cosas que al decir colaborativo me parecía que era como claro, y el problema del lenguaje, ¿no? Y encima de no vernos así físicamente y con el lenguaje verbal que de golpe yo parada, caminando, escribiendo en el aula, es necesario a veces. Y aparte esta cosa de que me muteo, me desmuteo, piso al otro, no se escucha, ¿no? En fin. Igualmente lo hemos llevado muy bien, debo decir, este, que fue un instrumento importantísimo. Bueno, pero bueno, la idea era esa y creo que un poco no lo llevamos a cabo en esta modalidad este año, pero siempre hemos hecho que lo que preparaba un grupo fuese, lo que fuera que preparaba, fuese base de sustento para que todos pudiesen estudiar ese tema. Bien. Bueno, la idea mucho no era corregirlo, sino que pusiéramos en común lo que habían investigado, porque mucho o poco era suficiente. Bueno, entonces el tema es, a ver, acá tengo algo que me dicen. Ok. Este, bien, que pusieron acá un link, pero por ahí fue Lili, ¿no? Sí, fue Lili. Bien. Un link para las controversias de la Unión Europea, que era lo que estuvieron hablando en la primera parte. Bien, entonces vemos que aproximadamente, ¿saben cuántos millones de personas, miles de millones de personas hay en el mundo actualmente? Aproximadamente. Somos 7.900 millones. Cuando yo nací, que somos contemporáneos, así que no es el siglo pasado, como la mayoría de ustedes, supongo. ¿Alguno nació en este siglo? No. Ay, qué linda. Bueno, Este, bueno, nada, éramos 2.500 millones de personas. Digo, eso se llama crecimiento exponencial, es crecimiento geométrico, no es lineal, ¿sí? No es uno más uno, sino que es uno más uno, 2, 4, 8, y va duplicando el número prácticamente, no digo tanto, porque seríamos muchísimos más, pero digamos, los periodos no son tan cortos, pero por lo menos cada 10, 15 años aproximadamente hay una duplicación y es wow. Hay un contador mundial en tiempo real, que después les paso el link para que lo miren 5 minutos de muertes, nacimientos ¿qué otra cosa? Y desplazamientos de refugiados y demás, o de lo que fuera en el mundo. Y aproximadamente si uno es en tiempo real, es vertiginoso y puede verlo uno por país también. En nuestro país va mucho más despacio que en China o que en India. India, 1.200 millones, China, 1.500 millones. Bueno, y si uno lo mira aproximadamente 5 minutos, se ve que sube la población mundial en 1.000 personas a pesar de los decesos. Este, bueno, cada 5 minutos. Es como, wow. Bien, decía, aproximadamente unos 2.300, 2.500 millones de personas forman parte del Commonwealth. A esto venía toda la historia, ¿sí? Lo que pasa es que estos datos así que surgen en el momento a veces son ricos y está bueno comentarlos.
Bianca se ríe, no sé si se ríe de mí, conmigo, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otro elemento importante que se fue como afianzando, que no solamente tiene como objetivo crear vínculos, digamos, comerciales o facilitar la exportación de sus productos, digamos, sin cobrar derechos aduaneros o impuestos o tasas o unificarlos, sino que además fue como sumando eh, axiológicamente, quiero decir, en valores, algunos elementos importantes, como proteger los derechos humanos, que no podía ser de otra forma, a partir de la Convención de 1948 de Derechos Humanos, como crear fuertes lazos diplomáticos y tratar de, digamos, aceptar y vincular países ricos y pobres, países de diferentes creencias religiosas, de diferentes demografías, o sea, esto que decíamos de densidad poblacional. Este, bueno, y estos temas se van ajustando como para generar cada vez más ítems en los cuales se unifiquen y puedan integrar y sean congruentes en las decisiones de integración. En reuniones que se realizan bianualmente por todos los jefes de gobierno del Commonwealth. Hay algo que sí tiene que acontecer en el Commonwealth, salvo dos, excepciones. Tienen que haber sido miembros del imperio inglés, ¿sí? En algún momento. Y si no lo fueron, tienen que reconocer la autoridad máxima de el rey o la reina, en este caso, del Reino Unido. Y varios de los sistemas políticos, como seguramente me van a contar ustedes ahora, o nos van a contar a todos, tienen como, digamos, el Poder Ejecutivo en un punto aparentemente, es más ornamental, diría, porque no es tan importante en cuanto a la injerencia interna de la reina. Pero tienen el sistema político en la parte del Poder Ejecutivo como subordinado, porque no es primer ministro, sino que es gobernador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá. Este, digo, no hay real injerencia política, pero como digo, unidos, son muy poderosos, porque son en general la mayoría de estos países, bueno, no la mayoría, porque son 53 y somos 194 en el mundo. Este, y bueno, y somos 21 en la cantidad de vacunados. Digo, es bastante. Estas cosas a mí me encantan comparar porque es como que si no siempre nos venden que somos los peores. ¿Saben por qué somos del tercer mundo, no? ¿Lo hablamos eso acá o no? ¿Le suena mal ser del tercer mundo? ¿Le suena feo? ¿Le suena feo? No lo somos. No, no sé. Es aceptarlo. No, pero no tiene, No. no tiene nada que ver con lo económico, ni con el subdesarrollo, ni con el país emergente, ni con el país satélite. No, no. Cuando se divide el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, entre alineados y no alineados, sí, digamos, los que seguían a Estados Unidos eran del primer mundo y los que seguían a Rusia eran del segundo mundo y nosotros que no seguíamos a ninguno del tercer mundo. Tan sencillo como eso. Sin embargo, está instalado. ¿Vieron como el lenguaje a veces es como que estigmatiza? Y es eso. Era una situación geopolítica en ese momento. Bueno, sigamos y terminemos y ya vamos con ustedes. Así que el que quiera hablar primero, avanti, lo transformo en compartir. No pude unir todo el cuadro ahora, ¿eh? Yo estuve como ojeando, están bien, cualquier cosa vamos agregando. Pero bueno,
creo que con estos datos del Commonwealth, que para mi humilde modo de ver es un principio de derecho de integración, aunque las normas no tienen, digamos, institutos jurídicos, no, políticos tan importantes, sino que se reúnen, esta subordinación supuesta, y tal. Decía, uno de los que no fue miembro ¿cómo se llama?, del Reino Unido, perdón, del Imperio Británico, y sí es miembro del Commonwealth, es Ruanda, por ejemplo. Digo, que por alguna razón lo eligieron. Bueno, después les paso un cuadrito con los miembros, con la cantidad de personas, con estas cositas que les di estos tips para que tengan. ¿Y a quién hago host para que nos comparta? Con Cami podemos arrancar si quieren. Dale, Abigail. Entonces, espérate, tengo que ir a mi... ¿Dónde tengo que ir para En hacer host? participantes, si hace clic en algún nombre, bueno, en Participante. el mío que voy a compartir pantalla, donde dice más, Dale. ahí aparece. Entonces, espera, participantes. Yo lo que hago habitualmente es olvidarme. Pero voy abajo a participantes. Ok. Chicos, no puedo. Qué papelón. Siempre me olvido en el Zoom porque no lo Desde uso el nunca. Uso el Meet que... desde el cuadradito azul de arriba, ese que aparece para cuando cambias el nombre. Sí, Yo la otra vez te ahí cambié a estaba vos. haciendo. Sí, pero me sale chat pin. No. La veo grande. Bueno, a ver, te lo comparto yo, perdón, pero así no perdemos más tiempo, porque son pocos minutos, si no volvemos a entrar, ¿eh? Dale, Algún otro link. Bien, por favor, acá en configuración, full screen, voy. ¿Cuál era el de ustedes, corazón? Ruanda. Voy. Yo intenté entrar al Drive y me pedía permiso para acceder. Yo No el sé mío por lo qué. mandé por mail, no sé si lo dejé en Excel. Yo tengo acá Nueva Zelanda, me llegó, India, 2 veces. En el grupo de WhatsApp están los links del Drive. Y sí, el tuyo, Nicolás, ¿no? Sí. Sí, me llegó. En el grupo del WhatsApp están el resto de los drives. Australia, Y vos me lo mandaste por el Drive, ¿no? Yo mandé un link de Drive, sí, en el chat. Un link del Drive en el chat. Sí, está bien. Canadá. Me pide acceso. Solicitar acceso. Yo solo pude entrar en el Drive de Jessica. Ay, no sé cómo dar acceso porque no me apareció nada. A ver si me apareció en el mail. Te llega Es que, notificación a al mail ver, y si no tenés que poner en compartir. A ver, ahí está. Ahí me llegó. yo sigo viendo a ver si puedo hacerte... ¿Sabes por qué no puedo? ¿Quién es el host? Porque es clase SUMSA y no está... Es Lili que no debe estar conectada. Ahí igual pude darle acceso al Drive, a ver si ahora se puede. Dale. ¿No puede compartir igual? ¿Sabes sin, qué? sin ser el host. No, ¿sabes qué no? No. En esta modalidad no, por A ver, ahí eso. intenté. A ver, voy a intentar. A mí me parece que sí. Ahí pude. Sí, Buenísimo, tienes buenísimo. razón.
no sabía. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, perfectamente. Qué alegría grande. Sí. Más fácil de lo que pensábamos. Dale. Bueno. Ahí va. Bueno, acá tenemos el mapita donde está ubicado Sí. Ruanda. Vamos a ver un poquito de referencias históricas como para tener algunos puntos más importantes. Al comienzo Ruanda era territorio habitado por los Tutsis y los Hutus, que tenían básicamente diferencias étnicas, investigué un poquito y algunos eran más altos, con la nariz más chata, más, bueno, otros eran más bajos, básicamente eran estas diferencias físicas. Este primer grupo, los Tutsis, enfrenta al otro y como que los dominan y crean un sistema feudal en el que los Tutsis como que eran los señores y los Hutus tenían como que subyugarse a ellos. A finales del siglo XIX, Alemania conquista Ruanda y luego de la Primera Guerra Mundial lo entrega a Bélgica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU domina el territorio con ayuda belga, o sea, como en conjunto. Y hay discriminación hacia los Hutus. En 1962 se reconoce al fin la independencia ruandesa de Bélgica. Se conmemora el 1 de julio, que como vamos a ver. Después, en 1973, hay un golpe de Estado que lo lidera el general de la etnia Hutu, triunfó la guerra civil y asumió como presidente y promulgó una nueva constitución. Más tarde, los opositores invaden el país, o sea, se genera una guerra civil, con el apoyo de Uganda. Y el líder Hutu fue flexible, como que los aceptó, y empezó con una serie de reformas políticas, constitucionales, digamos, como más, como si fueran más democráticas, por así decirlo. Y después, más adelante, en 1992, se crea un gabinete de transición multipartidista para gobernar el país, o sea, con los fines de hacer, de integrar a todos, de evitar conflictos y promulgar como la unión. En 1994 se produce el atentado del 6 de abril, que acá me voy a detener porque me parece muy importante. Lo que pasó era que el presidente ruandés, se llamaba, me anoté porque el nombre, Habyarimana, si pronuncie bien, junto con el presidente burundés, estaban en un avión privado y fueron atacados por misiles de los Tutsis cuando estaban por aterrizar. A esto lo siguió el genocidio de Ruanda, que es muy conocido, o sea, veíamos que en todos lados lo mencionaban, entonces, bueno, investigamos un poco más. En resumen, los Hutus querían exterminar a los Tutsis y mataron a miles y miles de personas, fue un desastre. Bueno, esto fue lo llamado el genocidio de Ruanda en 1994. Después, cuando el Frente Patriótico Ruandés tomó el poder, más o menos 2 millones de Hutus se fueron a países vecinos porque tenían miedo de las represalias. El Frente Patriótico Ruandés es dirigido por un beligerante clave en la Primera y Segunda Guerra del Congo en Ruanda. Se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda también. Y se inicia un periodo de reconciliación y justicia. Bueno, viniendo, digamos, más a la actualidad, en la década del 2000 fue una década muy, muy fructífera, hubo mucha prosperación, aumentaron los turistas, el índice de desarrollo humano, entre 2006 y 2011 se redujo la pobreza de un 57 a un 45%, y también la tasa de mortalidad infantil de 180 por 1000 nacidos vivos en 2000 a 111 por 1000 nacidos vivos en 2009. Cami, no sé si quieres seguir. Pasando a otro aspecto, en el aspecto geográfico, como pudimos ver en el mapita, Ruanda limita al norte con Uganda, al este con Tanzania, al sur con Burundi y al oeste con la República Democrática del Congo. Entre los principales ríos se incluyen, que no sé cómo los voy a pronunciar, pero ahí va, Kagera, Nyabarongo, Cajitumba y Kamababa. La capital del país, que ya vamos a ver más adelante, es Kigali, y Butare es la capital cultural. La superficie, en lo que es superficie del país, es un país bastante chico, con solo 26.338 kilómetros cuadrados.
Y el clima de Ruanda es tropical. Su altura hace que ese clima sea templado y esas temperaturas varían en función de la altitud. Por ejemplo, en las zonas montañosas hay heladas y nevadas, mientras que en las zonas de los lagos, en particular del lago Kivu, hay una temperatura de 23 grados. Ruanda es considerada la capital mundial de las tormentas eléctricas, debido a la intensidad con la que se presentan durante sus dos principales temporadas de lluvias, que son de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Bien. En lo que respecta al terreno en sí, bueno, por tantas montañas y ese tipo me fue el nombre, de las características geográficas que tiene, se lo llama el país de las 1000 colinas, y ¿Sabes la cómo parte se llama? central de Ruanda... Topografía, ese... Topografía, sí, no me salía la palabra. Sí, gracias. La parte central de Ruanda se halla ocupada por una meseta irregular de 1700 metros de altitud. Al este, más cerca de la frontera con Tanzania, hay una serie de lagos pantanosos al lado del río Kagera. Al oeste de la meseta se eleva un sistema montañoso, y después, en la parte septentrional de estos montes, se hallan los volcanes Virunga, donde se encuentran el Karisimbi, que es uno más conocido, digamos, con una altitud de 4.507 metros. Es en la cima más elevada. Y al oeste de los montes, la altura va disminuyendo hacia la región del lago Kivu. En lo que respecta a los recursos naturales, el estaño es el que más abunda, además del berilio. ¿Sí? Todo lo que es minería, se destaca por lo que es minería. Bien, en otro aspecto, en lo que es población, acá voy a tener un montón de números, pero la población, el número más reciente que hemos podido encontrar fue del World Population Review, que la gran mayoría de datos son de este informe, del año 2019, y su población, la población de Ruanda, era de 12,62 millones de habitantes. La tasa de crecimiento anual de la población era de 2,61%, y la distribución por sexo era aproximadamente, también de acuerdo al World Population Review, de 6.206.000 hombres y 6.420.000 mujeres. De acuerdo con la mortalidad infantil, de cada 1.000 nacidos vivos, 28,9 son varones y 23,6 son mujeres. Estos datos vienen del Banco Mundial, también del año 2019. Y la expectativa media de vida es de aproximadamente casi 69 años, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2018. Esos son los datos más actuales que pudimos encontrar. Bien. En cuanto a lo que es fertilidad, se calcula que cada mujer tiene casi 4 hijos. O sea, en promedio, también dato del Banco Mundial. Y después, religiones, tenemos la mayoría, 56,5 católicos, 26% protestantes, un 11% adventistas, 4,6 musulmanes, y un pequeño porcentaje de creencias indígenas y un 1,7 sin religión. Es un país trilingüe, bueno, se habla Kinyarwanda, francés e inglés, pero también Swahili y Watusi, que bueno, vienen como de otros países africanos. En cuanto a la alfabetización, hay un poquito más de alfabetización masculina. El total es de 73,22%, masculina 77,56% y femenina 69,39%. Bien, el nombre oficial del país, al ser un país trilingüe, va cambiando, pero en castellano diríamos que es la República de Ruanda, pero bueno, como tienen el francés y el Kinyarwanda, no sé cómo se pronuncia, perdón, se pronuncia de distintas maneras. El tipo de gobierno de Ruanda es una república unitaria, es presidencialista. Como ya mencioné, la capital es Kigali y tiene 1,13 millones de habitantes. Y las provincias de Ruanda se llaman también Intara y se dividen además en distritos y en municipios. Los distritos también se llaman Akarere y los municipios Umunshi. Desde el 1 de enero de 2006, Ruanda se divide en
5 provincias, llamadas Norte, Sur, Este, Oeste y Kigali. Bien, en cuanto a la independencia, dijimos que se reconoció internacionalmente recién el 1 de julio de 1962, ¿sí? Por eso, bueno, la fecha nacional, el 1 de julio, se conmemora la independencia de este país. Javi, se va a cortar el Zoom. Ah, ok, bueno, volvemos al mismo link. Estoy hablando sola. No, ahora les doy otro link y grabamos sobre, porque no sé si vuelve a grabar, entonces prefiero, nada, yo les paso por el chat, ¿ok? Bueno, Perfecto. Bueno, habla hasta que Sí, se sí, corte, sí, dale. Perfecto, sí, sí, sí. La Constitución es la ley suprema del país, o sea, tiene jerarquía a tratados o otras leyes. El presidente es quien puede iniciar modificaciones y tiene que tener aprobación del gabinete o 2/3 de votos de cada cámara del Parlamento. Bueno, como vemos, es una constitución flexible, o sea, no se necesita, por ejemplo, como en Argentina, crear una convención constituyente para modificarla, sino que es más parecido a Inglaterra, a Reino Unido, que necesita aprobación del Parlamento. Y tiene algunos artículos que son inmodificables, por ejemplo, el 175, que habla sobre el procedimiento para modificar o revisar la Constitución. Eso sí que no puede ser modificado. Bien. Empezamos con sistema legal, Cam. el sistema político de Ruanda está dividido en